Gloria al Señor Jesús, la paz de Cristo, mis amados hermanos. Saludo cristiano en el nombre de Jesucristo para todos y cada uno de ustedes. Una cordial bienvenida a este su programa Descanso para tu alma. Un programa en el que nos podemos edificar, un programa en el que podemos aprender y podemos conocer cada día más y más de la palabra. Como siempre, mis amados, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gloria al Señor Jesús. Activa las notificaciones, dale like, comparte con todas las personas que tú conoces, con tus amigos, con todos los hermanos en Cristo, con todas las almas que están interesadas en la palabra, y así podemos crecer. Te contamos que también estamos en Instagram, también estamos en Facebook, en TikTok, y allí tienes material, cantidad de material con el cual enriquecemos nuestra vida espiritual. Así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo para el día de hoy, un tema, hermano, que es de vital importancia, de vital necesidad conocerlo, entenderlo, saberlo. Si no hablo en lenguas, ¿me condeno? Es una pregunta. Si no hablo en lenguas, ¿me condeno? Creo que esa pregunta se la hacen muchos cristianos hoy en día. Muchas personas tienen esa inquietud, tienen la necesidad de encontrar una respuesta porque hay angustia y hay gran preocupación en la vida de muchas personas. Encontramos diversas doctrinas, diversos predicadores, diversas iglesias, denominaciones que se refieren a este tema de manera seguramente errada. Así que les invitamos para que abramos el entendimiento, para que abramos el corazón, le pidamos a Dios sabiduría, le pidamos a Dios entendimiento de su palabra y con esta palabra entonces poder crecer y con esta palabra podernos llenar de la bendición del Señor Jesucristo. Si no hablo en lenguas me condeno. Bueno, vamos a mirar la escritura, vamos a tomar un texto base, amén, en la palabra de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, gloria al Señor Jesús, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, vamos a mirar el versículo número 8. Son unas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos unos minutos antes de ascender al cielo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a volverlo a leer, hermanos, en el nombre del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Vamos a decirle al Señor Jesucristo que nos dé su palabra, que abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría. La sabiduría no solamente se necesita para transmitir la palabra, también se necesita sabiduría para recibirla. La Biblia dice que debemos escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Y cuándo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo que podemos retener y qué es lo que podemos desechar? Dios nos dará la sabiduría, Dios nos dará la guía, porque su palabra es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque esta palabra nos ha de guiar, esta palabra nos ha de dirigir en nuestro sendero, en nuestras decisiones, en nuestro diario transitar. Así que Dios es el que da la sabiduría, el que da la revelación, el que da el entendimiento. Necesitamos también inspiración, unción y autoridad de parte de Dios para poder transmitir esta palabra. Yo le invito, hermano, cierre sus ojos, mi amigo, cierra tus ojos ahí frente a tu pantalla
y habla con Dios. Habla con Dios de una manera sincera. Yo estoy seguro que si tú eres sincero con el Señor Jesucristo, entonces Él realmente te dará lo que necesita tu alma. Señor Jesús, Padre Celestial, bendito Rey de la Gloria, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. En esta oportunidad estamos delante de ti porque necesitamos recibir revelación de tu palabra. Necesitamos comer esta palabra, entender esta palabra, Señor Jesús, y que esta palabra realmente produzca un fruto especial en nuestra vida. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre. Invoco tu nombre sobre cada una de estas personas que está frente a su pantalla en esta hora, Señor Jesús. Ayúdales, dales sabiduría, derrama tu gracia sobre ellos, para que cada día, Señor, podamos conocerte más y ser mejores cristianos. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bueno, es una promesa grande que el Señor Jesús le está haciendo aquí a sus discípulos y por ende a todos los que han de creer en su palabra, para todos los que han de extenderse en el tiempo y en la distancia conociendo a Jesucristo. Pero recibiréis poder. Yo sí considero, mi amado, que una de las experiencias, y no solamente experiencias, sino una de las necesidades más grandes que hay en la vida cristiana es ser lleno del poder del Espíritu Santo. Es un gozo inefable, es un gozo maravilloso, glorioso. Es el momento, podríamos decir, más increíble. A veces de pronto no encuentro las palabras para poder definir esta experiencia y este momento tan maravilloso. Seguramente me encuentro en la misma encrucijada que estaba Juan, cuando Juan quería describir el amor de Dios. Él escribe entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan utiliza esas palabras, porque de tal manera. Parece que no encontró otra forma de expresión, aunque en el lenguaje pueden haber muchas formas de expresión, pero ninguna alcanza a llegar a la medida de lo que verdaderamente es ese amor de Dios y de verdaderamente lo que se siente al ser lleno del poder del Espíritu Santo. El salmista, hablando de ello, dijo, tal conocimiento es demasiado para mí, no lo puedo comprender. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es un conocimiento grande, es un conocimiento maravilloso, un conocimiento sublime. Estaba pensando por acá, hermanos, cómo Pablo le escribe a los Efesios, gloria al nombre del Señor Jesús, hablando precisamente de estas cosas maravillosas. Pablo le dice a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria al nombre de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer, amén, su buena voluntad. Hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Por el poder de su Santo Espíritu en nuestra vida. Gloria al Señor. De manera que toda persona que ha conocido a Jesucristo
debe preocuparse, debe anhelar, debe buscar momentos propicios para llenarse del poder del Espíritu Santo. Es necesario. ¿Para qué ese poder? Imagínense. ¿Para qué le sirve aún el poder de Dios en su corazón? Por ahí escuchaba a un predicador en una ocasión diciendo poder para poder. Alabanzas al nombre de Jesús. Poder para poder. Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 6, el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque vienen cosas a la vida, vienen instantes a la vida, circunstancias que nos hacen flaquear, que nos debilitan, que nos quieren sacar, que nos quieren estropear la vida espiritual. Dios repetidamente le decía siempre a sus siervos, y conocemos aquel texto popular en el cual Dios le habla a Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué le dice eso el Señor a Josué? Porque vendrán momentos en que seguramente nos harán acobardar, nos debilitarán, nos harán flaquear, nos harán dudar, nos harán temer, nos querrán hacer desmayar. Pero si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, entonces podemos sobresaltar y pasar por encima de todas esas situaciones. Ahora, acá leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el texto que leímos ahora, cómo el Señor Jesús entonces le hace una promesa a sus discípulos, pero primero les dice que no se vayan de Jerusalén. Amén. En el verso número 4 del capítulo 1 les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Amén. Y ya en el verso 8 les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una necesidad grande de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Pero cuando uno lee en el capítulo número 2 del mismo libro, encuentra que ellos estaban reunidos después de que Cristo les hizo esa promesa de que iban a ser llenos de su poder. Ellos entonces se fueron a un lugar conocido como el aposento alto y allí se pusieron a orar. Allí estaban unánimes, estaban juntos, estaban en armonía, orando, clamando al Señor. Algunos estaban de rodillas, otros estaban sentados. En fin, es posible que alguno hubiera estado por allí de pie, lo que haya sido. Amén. Pero ellos estaban allí juntos y estaban esperando ese momento del cual el Señor Jesús les había dicho, ese momento que el Señor Jesús les había prometido. Dice entonces el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y mire, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hubo más bien 3 señales en el momento en que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. La primera señal fue un estruendo como de un viento recio. La segunda señal es que descendieron sobre sus cabezas o aparecieron sobre sus cabezas
lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas, como si fueran coronados con fuego cada uno de ellos. Y la tercera señal, entonces, fue que hablaron en nuevas lenguas. La tercera señal de que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo fue que hablaron en nuevas lenguas. Cuando uno comienza a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se encuentra que solamente una de esas tres señales permaneció fija. Cada persona que recibía el Espíritu Santo hablaba en lenguas. Haga un estudio minucioso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto no es algo que yo me lo estoy inventando, ni es un capricho de la iglesia. No, es que la Escritura lo dice. Que todos los que fueron llenos del poder del Espíritu Santo hablaron en otras lenguas. Quiere decir que la señal de la recepción del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. El viento recio, el estruendo del viento recio y las lenguas de fuego solamente se sucedieron en ese único instante. No existe otro texto en el Nuevo Testamento que nos diga a nosotros que ese viento y que esas lenguas de fuego hayan continuado siendo señal de la llenura del Espíritu Santo. Fue en la primera vez. Podemos decir que Dios de alguna manera estaba inaugurando la dispensación de la gracia. Dios le estaba dando apertura a la era del Espíritu Santo. Dios estaba inaugurando entonces aquel periodo en el cual el Evangelio habría de extenderse a todas las naciones y a todo el mundo. Amén. Para que se cumpliese el texto: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, entonces uno comienza a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo cada uno de los apóstoles predicaba y enseñaba la palabra, y como consecuencia de ello se derramaba el Espíritu Santo. Vea, había un hombre llamado Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este hombre ni siquiera era hebreo, era un gentil, era un romano, era un militar. Tenía toda su familia, y la Biblia habla de algunas cualidades como persona que tenía este hombre. Y entonces la Biblia dice que Dios le mostró a Pedro en visión que tenía que ir. Amén, que tenía que ir a ese lugar. Llamaron a Pedro, pero Pedro ni siquiera estaba muy interesado. Uno lee en la Biblia que Pedro no estaba como muy convencido de ir a predicarle el Evangelio a los gentiles. A pesar de que Cristo ya les había dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El Señor Jesús ya se los había dicho. Pero Pedro aún no estaba como muy convencido, no lo había creído mucho de esa manera, no lo había entendido de esa manera. Pedro seguramente creía que el Evangelio y la salvación era solamente para Israel, pero el Señor les había dicho que fueran por todo el mundo. Sin embargo, Pedro fue a la casa de Cornelio y comenzó a predicarles el Evangelio, comenzó a hablarles de la obra del Calvario, comenzó a hablarles de lo que Cristo Jesús había hecho, les enseñó el nombre de Jesús, les enseñó la palabra del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban en esa casa. ¿Y cómo supo Pedro que ellos habían recibido el Espíritu Santo? Porque les oía hablar en otras lenguas. Les oía hablar en nuevas lenguas. Entonces, cuando Pedro los vio hablando en lenguas, cuando Pedro los escuchó hablando en lenguas, se sorprendió y dijo: pues, ¿quién soy yo para no bautizar a estas personas? Si Dios les ha bautizado con su Espíritu Santo siendo gentiles, ¿quién soy yo para no bautizarlos en agua en el nombre de Jesús?
y los mandó a bautizar a todos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y así sucesivamente en Samaria y en todos los lugares donde se predicaba la palabra, descendía el Espíritu Santo y ellos eran bautizados y hablaban en nuevas lenguas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esas lenguas que está hablando acá, en este contexto, son señal. Es la señal de que la persona fue llena del poder del Espíritu Santo. Pero no podemos confundir, mis amados hermanos, la señal de haber recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas con el don de lenguas. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la señal y otra cosa es el don de lenguas. Esta señal es dada para manifestarle a las personas y a sí mismo que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Pero es posible que esa persona haya hablado en lenguas solamente en esa oportunidad, en el momento en que fue lleno del poder del Espíritu Santo y no haya seguido hablando en lenguas después. Quiere decir que todo el que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Pero no todo el que habla en lenguas es lleno del Espíritu Santo. Vamos a tomar algo. ¿Para quién es esta promesa del poder del Espíritu Santo? ¿Para quién es? El Señor Jesucristo en el capítulo 14 de Juan, capítulo 15, le habla a sus discípulos para quién es la promesa. Les dice que es para los hijos, para los que le aman, para los que guardan sus mandamientos, para los que le conocen, para los que le creen, para los que le esperan. Amén. Para aquellos que le han conocido. Para ellos es la promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, hemos visto cómo personas que llegan por primera vez a una iglesia y escuchan la palabra por primera vez, reciben el Espíritu Santo. Eso no es desconocido para nadie. Dios es soberano. La Biblia dice que es para los hijos, para los que le aman, para los que guardan sus mandamientos, para los que le conocen, para los que le esperan, para los que le creen. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero hemos sido testigos, hermano. Ve allá en la calle Azusa, cuando se inició el avivamiento en Topeka y en todos estos lugares en los Estados Unidos. Entonces, las personas que pasaban escuchaban el escándalo y escuchaban el sollozo y escuchaban que estaban hablando lenguas extrañas, entraban y miraban por la puerta y también eran impactados por el poder del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Somos testigos de personas que han venido al culto, que están acá en un culto por primera vez o dos o tres o cuatro veces, pero que aún no son bautizados en agua y reciben el don del Espíritu Santo. Porque Dios derrama su poder, porque el don del Espíritu Santo se recibe por fe. Si la persona llega y cree a lo que está sucediendo ahí y se da cuenta que eso realmente es de Dios, recibe el impacto del poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia nos está diciendo que cuando se derramó el Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés, entonces todas las personas que estaban en Jerusalén celebrando las fiestas de Pentecostés, comenzaron a escuchar a todos estos hombres hablar en nuevas lenguas. Algunos creyeron, otros se burlaron, otros ni siquiera sabían qué era lo que estaba sucediendo. Uy, ¿qué sucedió aquí? ¿Cierto? Y algunos creían que era que estaban borrachos. Pero mire, dice la Biblia que todas estas personas les oían hablar en nuevas lenguas o en la lengua de cada uno de ellos las maravillas de Dios. Habían judíos de todas partes del mundo. Amén. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, judíos como prosélitos. Y todas esas personas hablaban otros idiomas. Nacieron en otros territorios siendo judíos y
o estando en aquel lugar aprendieron el lenguaje nativo de la tierra que estaban habitando. Y entonces cuando ellos escucharon a los apóstoles, ellos se quedaron atónitos, se quedaron aterrados, se quedaron abismados. Dice el verso 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque la Biblia habla de lenguas humanas y habla de lenguas angelicales. Pero ya enseguida vamos a mirar más detenidamente ello. Pero todas estas personas se quedaron sorprendidas. Amén. Al oírlos hablar en esas lenguas. Como ellos no entendían lo que estaba pasando, entonces Pedro se puso en pie y comenzó a predicar, y lo primero que les dijo era que ellos no estaban borrachos, que ellos no estaban llenos de mosto, sino que era el cumplimiento de la profecía de la palabra de Dios, palabra dada, amén, gloria al nombre del Señor Jesús, a través del profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaría de su espíritu. O sea que todas estas personas entendieron que ahí estaba sucediendo algo, que no eran unas circunstancias comunes, que lo que estaba pasando ahí no era tan típico, no era del diario ver, que no era algo que se veía todos los días. Aquí está sucediendo algo extraño, señores. Aquí está pasando algo fuera de lo común. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Pedro comenzó a explicarles, y comenzó a predicarles, y comenzó a hablarles de Jesucristo. Pero note usted algo. Todas estas personas, como 3,000, aunque ahí había más gente, pero como 3,000 fueron los que se convirtieron. Se convirtieron fue por la predicación de Pedro, no porque ellos estaban hablando en lenguas. El haberlos oído hablar en lenguas los llevó a ellos a inquietarse y a saber que sí estaba pasando algo extraño ahí, que no era común y que era posible que lo que estaba sucediendo venía de parte de Dios, pero fue la predicación de Pedro la que los llevó a ellos a convencerse de que esa palabra era verdad y creyeron a Jesucristo. Y dice la Biblia, como 3,000 personas, gloria al nombre del Señor Jesús, como 3,000 personas creyeron y se hicieron bautizar en el nombre de Jesucristo. Ahora, tenemos la pregunta. Usted dirá, pastor, pero no ha respondido la pregunta con la que se inició el programa. Si no hablo en lenguas, me condeno. La Biblia nos está diciendo a nosotros, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y les dio la gran comisión, les mandó y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El Señor no les está diciendo, vea, los que escuchen y crean el evangelio y hablen en nuevas lenguas serán salvos. Si nosotros miramos el proceso de la salvación, el proceso de la salvación se inicia con el hecho de oír. No la obra del Espíritu Santo, porque puede que el Espíritu Santo haya venido inquietando a la persona desde tiempo atrás, pero en nosotros comienza a manifestarse a partir del instante que comenzamos a oír. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando uno comienza a oír la palabra de Dios, entonces la cree. Y cuando uno cree esa palabra, entonces se arrepiente de sus pecados. Amén. Y con el arrepentimiento viene la conversión, o sea, salir del mundo, nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Luego debemos hacernos bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ser bautizados en agua. Así como lo dijo el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero está hablando del bautismo en agua. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Después de ser bautizados, entonces hay que vivir en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hay que ser fiel, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es el proceso de la salvación. El poder del Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da a nosotros como un valor agregado, como un anexo a la vida cristiana, para poder disfrutar de una manera más amplia, de una manera más gloriosa y más maravillosa, para poder disfrutar de una manera más gloriosa las bendiciones de Dios, su presencia, experimentar su poder, recibir dones. Amén. Cuando uno es lleno del poder del Espíritu Santo, recibe dones ministeriales, recibe dones de sanidad, amén, recibe dones de discernimiento, interpretación de la palabra. Pero no dice la palabra del Señor que si uno no habla en lenguas entonces se condena. La Biblia no dice eso. Y si alguien lo está pensando, entonces está malinterpretando o haciendo una exégesis equivocada a los diferentes textos que puedan de pronto referirse a este suceso. Hay personas que han vivido su vida cristiana en santidad, en fidelidad, en perseverancia, pero nunca hablaron en lenguas. No podemos decir que esas personas se perdieron. Cuando los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, ellos ya eran salvos. Dios, el Señor Jesús, los mandó porque fueran a predicar y los envió de dos en dos y entonces les dio autoridad, amén, sobre los enfermos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, todo ese tipo de cosas que nos menciona la palabra. Y ellos llegaron felices. Señor, qué bendición, qué felicidad, qué alegría, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre se sujeta, en tu nombre hacemos sanidad. Y el Señor les dijo, no se alegren tanto de eso, alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ellos aún no habían hablado en nuevas lenguas, pero ya estaban inscritos en el libro de la vida, ya tenían la salvación. No quiere decir que el Señor los escribe en el libro de la vida y entonces cuando la persona se va a morir si nunca habló en lenguas, entonces lo borró. No, eso no es así. Es una experiencia gloriosa poder ser lleno del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas. Es una experiencia maravillosa, es una experiencia enriquecedora. Pero la Biblia no me dice a mí que ello sea un requisito para poder ser salvos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Amén. Pero cuando dice que no tiene el Espíritu de Cristo, no se está refiriendo al hecho de haber sido lleno del poder del Espíritu Santo, sino que no tiene a Cristo en su corazón. Porque una cosa es recibir a Cristo en el corazón, amén, y otra cosa es ser lleno del poder del Espíritu Santo. Aunque Cristo es Dios, aunque Cristo es el Espíritu Santo, pero son manifestaciones diferentes de parte de nuestro Dios para nuestra vida. Cuando yo creí al Evangelio, cuando yo recibí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, entonces recibí a Cristo en mi corazón. Amén. Entré en el proceso de la salvación, en el proceso del nuevo nacimiento. Pero el ser lleno del poder del Espíritu Santo es otra manifestación de Dios en la vida del creyente. ¿Para qué? Para traer dones, para traer ministerios. Nosotros entendemos que para servirle al Señor, en la predicación, en la administración en la iglesia, en la propagación del Evangelio, entonces necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando fueron a elegir los diáconos allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno de los requisitos que los discípulos exigieron, aunque esto no es una doctrina sino un precedente, y es diferente una doctrina a un precedente, porque la doctrina tiene un recorrido en todo el histórico bíblico, mientras que los precedentes fueron circunstancias, las maneras, las formas, como los discípulos en esa época hicieron las cosas.
Por ejemplo, cuando fueron a reemplazar a Judas por otro discípulo, entonces la manera como ellos lo hicieron fue echar suertes, oraron y echaron suertes. Entonces esos son precedentes. El precedente que nos deja entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles a la hora de elegir los diáconos era que fuera lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero no como un requisito para la salvación. Ahora, hay personas que hablan en lenguas continuamente. Entonces ya mirando la escritura, se refiere a ellos como quienes recibieron un don de lenguas. Amén. Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo número 12. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y les dice en el verso número 10, hablando de los dones, ya usted en su casa puede leer el capítulo completo si gusta. Dice, verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Mire, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces no podemos confundir la señal de las lenguas cuando fuimos llenos del poder del Espíritu Santo con el don de lenguas. Porque es posible que una persona hable en lenguas y no esté lleno del poder del Espíritu Santo. Todo el que se llena del Espíritu Santo tuvo que haber hablado en lenguas al menos una vez, porque esa fue la señal. Amén. Una señal para sí mismo, una señal para los que lo escucharon, una señal para las personas que estaban ahí, creyentes y no creyentes. O sea, las lenguas, cuando se es lleno del poder del Espíritu Santo, son una señal. Amén. Que eso quede claro. Pero también está el hablar en lenguas como un don, como un don. La Biblia dice que irrevocables son los dones, amén, y el llamamiento de Dios. Dios no quita eso. Si Dios te ha dado un don, Dios no te lo quita, independientemente de cómo sea tu vida, Dios no te quita esos dones que te ha dado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es posible que muchas personas hablen en lenguas y no estar llenas del Espíritu Santo. Es lamentable, pero es posible. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 13 y el verso número 1, dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, perdóneme las palabras, solamente ruido. Solamente ruido. Qué triste que una persona hable en lenguas y que lo único que esté haciendo es ruido. Eso es triste, es doloroso. Porque ¿a quién está engañando? Se está engañando a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Intenta engañar a su pastor, intenta engañar a los demás para que todos crean que está lleno del poder del Espíritu Santo. Si es sincero y está hablando en lenguas de parte de Dios, gloria al Señor Jesús. Qué persona tan afortunada, porque una de las cosas lindas que hay en la vida cristiana es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas, hermano, es un momento especial. Uno se llena de Dios, Dios lo toma, Dios controla su lengua, está hablando en el Espíritu y dice que está hablando cosas que los demás no entienden, pero que se está edificando a sí mismo. El apóstol Pablo dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, está creciendo en su vida espiritual, se está llenando de Dios, si lo está haciendo sinceramente. Pero si no lo está haciendo sinceramente, es una glosolalia. Busque en el diccionario el significado de la palabra glosolalia. Es posible que alguien se haya aprendido unas lenguas, haya escuchado a otro hablar en lenguas y quiera repetirlas y se pone ahí supuestamente a hablar en lenguas, pero lo único que está haciendo es lo que dice Pablo, generar ruido. Amén. Viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Las lenguas tienen un propósito. Bueno, el primero de ellos es ser la señal de que se es lleno del poder del Espíritu Santo. Ese es el primero de los propósitos de hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas también trae un propósito porque dentro de las lenguas es posible que Dios envíe un mensaje. Dios le habla a la iglesia a través de aquellos que están hablando en lenguas. Pero para que ello suceda, entonces tiene que haber un intérprete. Si no hay un intérprete, la persona se edifica solamente a sí misma. El pueblo queda sin edificación. Se edifica a sí misma, pero el pueblo queda sin el hecho de poder ser edificados. Diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Ahora, ¿por qué no es tan común entre nosotros la interpretación de lenguas? Lamentablemente, nosotros no hablamos en lenguas de manera ordenada. La Biblia dice que el Espíritu Santo es ordenado y se hágase todo decentemente y en orden. Pero hemos estado en una cultura en la que cada cual se quiere llenar de Dios y no piensa en la edificación de la iglesia, sino que piensa en edificarse a sí mismo. Esto es lamentable, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. Y fue lo que sucedió en la iglesia en Corinto. Lo mismo que pasó en Corinto nos está pasando a nosotros. Eso no quiere decir que no estemos en la verdad. Lo que quiere decir es que tenemos que madurar y tenemos que aprender a estar dentro del propósito de Dios y entender el propósito y la voluntad de Dios y entender los momentos que Dios tiene para querer manifestarnos a nosotros algo, aparte de la predicación. Porque Pablo dice que él prefiere predicar. Aquí en la carta a los Corintios, en el capítulo 14, no se usa la palabra predicar, sino profetizar, pero está hablando de la predicación. Amén. Se usa esa palabra profetizar y Pablo dice que él prefiere hablar de manera que se le entienda en lengua común que hablar en lenguas, porque cuando habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza, o sea, el que predica, edifica al pueblo. Amén. Y era lo mismo que le estaba pasando a los corintios. Yo quisiera leer el capítulo 14 de esta primera carta a los corintios, que dice el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, el poder predicar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación, o sea que si hay un mensaje de parte de Dios en las lenguas. No en todas, pero sí hay un mensaje en aquellas lenguas. Ahora pues, hermanos, verso 6. Yo voy a vosotros hablando en lenguas. ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Porque la gente realmente es edificada y crece es por la doctrina, por la palabra, por el mensaje que entendemos. Pero si nos hablan en lenguas y no entendemos, no somos edificados como iglesia. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, o sea, si no hubiesen unos tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿qué se prepara para la batalla? Así también vosotros,
si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues si que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es que el propósito de los dones es la edificación de la iglesia. Amén. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Oiga, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo tenía el don de lenguas. Pero parece ser que Pablo no procuraba hablar en lenguas en público, sino que lo hacía era en privado. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, lo que yo les estaba indicando ahorita. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos anhelan hablar en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Lo que yo les decía ahora, en nuestra cultura pentecostal, en nuestra forma de recibir el Espíritu Santo, todos queremos llenarnos al mismo tiempo y no damos lugar a que se puedan interpretar las lenguas. Por eso es que la interpretación de lenguas no es como tan común entre nosotros. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que el hablar en lenguas no es un requisito para ser salvo. Lo común en la palabra de Dios es que el que habla en lenguas es porque ha conocido a Dios, porque le ama, porque guarda sus mandamientos, porque se ha llenado del poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Pero si el caso tuyo es que no has sido lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que no seas salvo. Si no has llegado a hablar en otras lenguas, no quiere decir que no seas salvo. Sin embargo, no te puedes conformar. Toda persona, hermano, debe procurar los dones. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, verso 31 del capítulo 12. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese camino es el fruto del Espíritu, que es el amor. Porque si bien las lenguas son una señal y también son un don, gloria al nombre de Jesús, hay algo que predomina sobre la señal. Hay algo que está por encima de ese mismo don y es el fruto. Porque una persona, como les decía hace un rato, puede hablar en lenguas y no estar lleno del Espíritu Santo. Pero si esa persona habla en lenguas y tiene el fruto del Espíritu Santo, imagínense qué bendición tan maravillosa. Y hay quien pueda tener el fruto del Espíritu
y no tener el don de lenguas. Así que, mi amado hermano, no te conformes, llénate del Espíritu Santo. Todos los días en oración, clámale a Él. Cuando estés tomando tus alimentos, dile, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Gracias por este alimento. Si vas a tomar un vaso con agua, tómalo y dale gracias al Señor y dile, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y en todo tiempo en tu pensamiento está esta idea, Señor, lléname con el Espíritu Santo. Realmente no existe una técnica o unos pasos que uno pueda dar para ser lleno del Espíritu Santo. No, el apóstol Pablo dice que se recibe por fe. A veces esperamos una convención, una vigilia o que venga el predicador X o Y a predicar para recibir el Espíritu Santo. Es posible que en la vigilia, en la convención o porque vino el predicador X o Y, entonces seamos llenos del Espíritu Santo. Pero también muchas personas lo han recibido en su casa. Están allá en su hogar orando, alabando a Dios y comienzan a hablar en otras lenguas. Que estén en el templo, ahí en soledad, en un ayuno, solitos ahí clamando al Señor y sean llenos del poder del Espíritu Santo. Es posible. Los que estaban en el aposento alto no estaban en un avivamiento, no estaban predicando, estaban ahí unánimes juntos. Y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos. No te conformes, mi hermano. Búscalo, llénate, es algo glorioso, es algo maravilloso, pero tampoco puedes pensar que si nunca has hablado en lenguas, entonces no tienes la salvación. Si la tienes, eres salvo, eres hijo de Dios, te has arrepentido, has creído a la palabra, te has convertido, has nacido de nuevo, te has bautizado en agua en el nombre de Jesús, vives en santidad, eres fiel, perseveras, luchas, buscas a Dios, eres salvo, eres un hijo de Dios, pero tienes que esforzarte cada día, clamar y decirle al Señor en tu oración, Señor, lléname, yo quiero servirte, porque es el anhelo también por servir a Dios. Hay quienes no reciben el Espíritu Santo porque tienen miedo de servir al Señor. No, para que me pongan a predicar yo no lo hago. He conocido personas con ese temor. Y otros que imitan las lenguas solamente para que los pongan y tampoco es lo correcto. También ambos son extremos y ambos son errores. Simplemente dispongámonos. Estemos en las manos de Dios, dejémonos guiar, dejémonos dirigir por Él. Digámosle, Señor, yo necesito ser lleno del poder del Espíritu Santo. Yo entiendo que soy salvo, yo entiendo que la salvación está en mi vida, que la salvación está en mi corazón, yo lo comprendo perfectamente, pero yo necesito llenarme de ti, yo necesito saturarme de tu poder, yo necesito saturarme de tu gloria. Y quiero hacer una oración en este instante por ti. Quiero pedirle a Dios que te dé sabiduría, que te dé gracia, que haya gracia en ti para llenarte con su poder, con su gloria. Y cuando recibas ese poder vas a experimentar más poder, más santidad, más fe, vas a ser más fiel. Eso te va a impulsar a ser una mejor persona, a ser un mejor cristiano, a ser un servidor fiel, a predicar con más autoridad, a recibir los dones del Espíritu Santo. Yo quisiera que tú ahí donde estás, cierres tus ojos y si hay personas a tu lado, tómense de las manos un instante. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor Jesús, lléname, lléname Señor Jesús con tu Espíritu Santo. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solamente tú conoces todas las cosas. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, Señor Jesús. Cuánto anhelo servirte, cuánto anhelo llevar tu palabra, cuánto anhelo ser un vaso útil, cuánto anhelo permanecer fiel, Señor, y salir victorioso en las batallas. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Mira a estas personas, Señor Jesucristo. Llénale con tu Espíritu Santo ahí donde está esta persona. Cree, Señor, a tu palabra. Cree a tu nombre ha sido invocado sobre ella. Llénale con tu Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas.
Satúranos con tu Espíritu Santo. En este instante, Señor, estamos invocando tu nombre de una manera sincera, Señor Jesucristo. Tú puedes hacer la obra, tú puedes quitar lo que le impide a esta persona para ser llena de tu Espíritu Santo. Satúrale, dale poder, Señor, toma control de su lengua, que pueda hablar en otras lenguas como señal de haber sido lleno de este poder. Derrámate, Señor, a ti te gusta, a ti te encanta, Señor, derramarte sobre nuestra vida y nosotros adorarte en espíritu y en verdad, mi Dios del cielo. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos. Aleluya. Alabanzas. Amén y amén. Amado hermano, gloria al nombre del Señor Jesús. Te insto para que sigas creyendo, para que sigas buscando el momento en el cual Dios te ha de llenar del Espíritu Santo. No pienses que si no lo haces no serás salvo. Tú eres salvo, tienes la salvación de tu alma. La Biblia así lo dice, pero también es necesario ser llenos de este poder glorioso y maravilloso. Te invito para que compartas este enlace, esta palabra con otras personas. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida, de fortaleza, un descanso para tu alma en el nombre del Señor Jesucristo, y creemos, sabemos que esta palabra será poderosa para tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.